Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca del efecto tequila. Este es un tema complementario, chaparritos, ya que nosotros hemos visto el proceso de transición democrática en México, pero sin duda alguna los historiadores y la historia misma nos enseña que nunca existen cambios sociales o políticos hasta que una crisis económica azota a una región. Les explico de forma muy básica el contexto. Cuando las situaciones económicas cambian, por lo general, los paradigmas y la estructura del pensamiento social y política tiende a cambiar o moverse con él. Por consiguiente, es determinante que nosotros analicemos cuál es el contexto económico que rodea a los cambios políticos del país, porque créanme, que si las crisis económicas de los 90 no se hubieran suscitado, muy difícilmente los paradigmas sociales y los paradigmas políticos hubieran cambiado en México. Por consiguiente, es importante que tengamos en cuenta este concepto. Hablemos del contexto. Entre 1988 y 1991, como ustedes ya lo saben, hay un fuerte crecimiento económico debido a la privatización de numerosas empresas paraestatales. ¿Qué son las empresas paraestatales? Aquellas que le pertenecían al gobierno. Vamos a ponerle nombre y apellido. Telmex. En ese entonces le pertenecía al gobierno y se convierte posteriormente en una empresa de fondo privado. Después se va a convertir en Telcel y así va a haber varias empresas que cambian su rubro de público a privado. Esto provoca que, con el cambio, podríamos decirlo así, de dirigente o líder, las empresas empiecen a volverse más eficaces y más competentes en un principio. Después, hay que tener en cuenta también que este tipo de tránsito de privatización no se dio de forma regulada ni tampoco con mucha transparencia. De la noche a la mañana, capitales estatales pasaron a manos de capitales privados y nadie hizo las preguntas consecuentes, mucho menos hubo interferencia dentro de ellos. Ahora, lo importante aquí hay que destacar la privatización bancaria. Hasta antes de este proceso histórico, de este periodo histórico entre los 80 y los 90, los bancos en su mayoría le pertenecían a México. ¿Esto qué hacía? Que las medidas bancarias fueran útiles para los servicios y para las intenciones del gobierno mexicano. Pero cuando se privatizan, el capital, al ser privado, al ser externo o interno, pero nunca público, no va a jugar a favor de las políticas gubernamentales y muchas veces la tasa de préstamos se va a mover conforme a las necesidades empresariales y no necesariamente sociales. Esto va a cambiar un marco regulatorio, es decir, puede que lo haga más adecuado, porque entonces el clientelismo interno de la banca se va a perder. Pero en realidad, ¿qué es el efecto tequila y por qué nos interesa? El efecto tequila también es nombrado como el error de diciembre, que fue la táctica de libre flotación de la paridad del peso con el dólar, la cual estaba controlada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero en diciembre de 1994 esto se vuelve volátil y provoca que muchísimos empresarios del país, ya sea de capital privado, en específico nacional o internacional, quisieran salir a otros destinos, por ejemplo Asia o en su defecto Sudamérica y Centroamérica, para invertir su dinero y sus empresas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El precio del dólar incrementó cerca del 100% drásticamente. Esto va a causar quiebras de miles de compañías, que estas compañías se van a tener que salir de México y buscar mejores condiciones para invertir. ¿Cuáles son esas mejores condiciones? Muy sencillo, hijos. Mano de obra barata y concesiones estatales para que puedan trabajar, es decir, permisos especiales. Permisos que ya se habían agotado en México y la mano de obra estaba subiendo, pues obviamente de precio. Esto va a provocar el desempleo en la población y muchos de esos deudores no van a poder pagar sus deudas, en específico los grandes empresarios, que pedían préstamos al Estado o a la banca privada y que después no pudieron pagarlos por la inflación o por la devaluación de nuestra moneda. Hay que tener en cuenta también algo, chaparritos. Por esas fechas se estaba firmando el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Y gracias a esta alianza entre Canadá, Estados Unidos y México, el gobierno mexicano pidió un paquete de emergencia para poder rescatar la economía volátil de nuestro país. ¿Resultó o no resultó? Esto lo veremos con las consecuencias. Las consecuencias, dentro de las medidas que toma el gobierno, es sanear el sistema bancario y se pone en marcha un ajuste económico a través del Fondo de Estabilización de Divisas, es decir, que se controle cómo fluye, cómo se mueve el peso y el dólar. También se toma en cuenta el FOBAPROA. Este tema lo vamos a abordar un poco más a fondo el día de mañana, pero por mientras les puedo decir que el FOBAPROA fue un fondo para rescatar a los inversionistas que habían todavía perdido casi todas sus compañías, pero con poca regulación financiera. Esto va a provocar una contracción económica. Sé que suena un poco complejo, pero se los explico aún más fácil. Cuando un inversionista pide prestado y no puede pagar, ese pago se convierte en una deuda. La deuda se convierte en poca liquidez, esa liquidez en desempleo, el desempleo en pobreza, la pobreza en problemas sociales como la delincuencia o el crimen organizado. Así de sencillo se puede entender cómo lo económico afecta lo social. Una consecuencia muy negativa es que luego de la crisis un 50% de la población mexicana cayó en pobreza y 10 años más tarde afectaría al 17.4% de la población. Aquí es cuando se empiezan a abrir las brechas entre las clases sociales, es decir, los pobres son más pobres y ahora hay más pobres, y los ricos son menos ricos, pero son más ricos por el proceso de privatización. Ahora, el gobierno mexicano logra salvar a los empresarios privados, sí, a través del FOBAPROA, pero no logra combatir la pobreza y los índices altos de desempleo que se dan en la década de los 90. ¿Esto qué provoca al final, hijos? Y tienen que poner mucha atención aquí. Que la popularidad del gobierno que estaba en función, llámese Partido Revolucionario Institucional, perdiera credibilidad ante los votantes. ¿Quiénes son estos votantes? Los miles o millones de mexicanos que cayeron de la noche en la mañana a la pobreza. Aquí hay que ser bien claros. Que la población mexicana haya caído en pobreza, eso solo va a desencadenar un cambio en la afinidad política, en las posturas políticas. Ya no se confía en el PRI, por consiguiente tratan de buscar otra salida en otro partido político. Y nosotros ya sabemos la historia. Llega obviamente Vicente Fox Quesada, apoyado por el Partido Acción Nacional, y derrumba los esquemas que hasta ese momento se venían manejando por el PRI. Desafortunadamente Vicente Fox Quesada no va a hacer mucho en cuestión económica, debido a que sigue bajo el mismo esquema de neoliberalismo y privatización de la economía. Tampoco logra acabar con la pobreza, y mucho menos mejora las condiciones del empleo en México. Pero algo tienen que tener claro, chaparritos, y recuérdenlo, memorícenlo. Ante una crisis económica llamado efecto tequila, FOBAPROA, hay un cambio político llamado alternancia política, es decir, el cambio de un partido a otro. Espero que les haya gustado el video y la dinámica del día de hoy es hacer una breve conclusión de unos 7 renglones en los que ustedes identifiquen la relación entre el ámbito económico y político en México para el año 2000. Nos vemos, chicos, hasta luego.